¿Por qué sucede esto? Tenemos, por ejemplo, una injuria. Puede ser una bacteria, la TB, un hongo, el histoplasma, por ejemplo, o una partícula, un cuerpo extraño. Se quedó, qué sé yo, una gasa dentro del tejido, un pedazo de hilo dentro de la herida y es una inflamación de tipo granulomatosa, a cuerpo extraño. Sucede que el agente tóxico no lo puede metabolizar o digerir el tejido. Entonces va a quedar ahí perenne. Falla en la respuesta inflamatoria aguda. El neutrófilo, lamentablemente, sus enzimas no lo pueden digerir. Sus radicales libres no lo pueden eliminar. Entonces, persiste el agente celular, es el agente que produce el daño, hay una respuesta celular y hay secuestro con macrófagos. Entonces, ¿ahí quién viene? El macrófago. El macrófago es el que va a querer de alguna manera digerir, ¿no es cierto?, esa zona, ese tejido que está alterado y forma un granuloma. Acá tenemos el granuloma. El granuloma está formado ¿por quién? Esto que ustedes ven acá en rosadito son macrófagos, pero se les llama células epitelioides. Ojo, cuando yo digo células epitelioides es que parece un epitelio. Acuérdense que yo les dije fibrinoide parece fibrina, epitelioide parece epitelio. No es un epitelio, es un macrófago que parece una célula epitelial. Por eso le llaman células epitelioides, ¿ok? No vayan a confundir. Entonces, en realidad todo esto está formado por macrófagos. Son células epitelioides, pero son macrófagos. ¿Qué más? Cuando los macrófagos se juntan uno con otro, ¿ok?, es en una manchita, eso se llama una célula gigante multinucleada, ¿ok? Ustedes saben que el macrófago es uninucleado, ¿ok? En cambio acá, si ustedes ven, tiene múltiples núcleos. ¿Cómo puede ser entonces? Es porque varios macrófagos se han unido para hacer más fuerza, ¿no es cierto?, y forman una célula gigante multinucleada, con el fin de ¿qué? De fagocitar en mancha, ¿ok?, ese agente tóxico. Y alrededor, ¿qué tenemos? Linfocitos. ¿Se dan cuenta que acá no hay ningún neutrófilo? Todo es mononuclear, inflamación crónica. Veamos acá, ahora esta es la vida real. Este es una célula gigante multinucleada. ¿Se dan cuenta que hay múltiples núcleos pegados unos con otros? Célula gigante. Estas que ustedes ven acá son células epitelioides y alrededor, en puntitos azules, esos son los linfocitos, ¿no? Ese es un granuloma. Los tipos de granuloma, hay varios. Vamos a hablar de dos sobre todo. El granuloma tuberculoso, que es el caseiforme. Le vas a encontrar ¿qué cosa? Necrosis gaseosa, ustedes ven acá adentro. Acá hay células epitelioides, o sea, macrófagos, y ustedes ven acá esto de acá, ¿no? Bonito. Estas son células gigantes, multinucleadas, tipo Langhans, ¿no es cierto? Las células gigantes tipo Langhans es de TB. ¿Y por qué se caracteriza? Porque los núcleos, si ustedes ven acá, se ponen en forma de C, o de herradura, o en forma de U, como quieran llamarlo. ¿Ok? Si ven acá, está como una C, o como una herradura. Acá son varios núcleos, uno al costado del otro. Y eso es una célula gigante tipo Langhans. Esto es característico de TB, ¿no? Tuberculosis, hasta que no se demuestre lo contrario, es esto. El otro tipo de inflamación granulomatosa es el granuloma a tipo cuerpo extraño. Cuando se queda una gasa, por ejemplo, en un paciente que han operado y el cirujano no contó bien la gasa y se queda dentro del organismo, ¿qué hace el macrófago? Empieza a digerir los hilos de la gasa, ¿ya? Y se puede ver en el macrófago. Tú ves el macrófago y adentro del macrófago yo puedo ver el hilo y eso se ve en la histología. Por más que el cirujano vuelva a operarlo, encuentra la gasa adentro y la bote a la basura y me mandan a mí el intestino de este paciente, por ejemplo, ¿ok? Yo puedo ver el hilo, por más que no lo encuentre yo en físico, pero sí lo veo en la histología, porque ahí está, ya, y eso es prueba suficiente para decir que ha habido ahí un cuerpo extraño. ¿Y cómo se caracteriza el macrófago acá? Miren, eso es una célula gigante, ¿okay? Pero ya no tiene forma de C, sino que los núcleos están dispersos, así sueltos, ¿ok? Son al azar. Y adentro de esta célula gigante está el cuerpo extraño. Por eso yo cada vez que veo esta célula busco el cuerpo extraño. ¿Qué puede ser? Puede ser un pelo, puede ser queratina, en fin, cualquier cosa, ¿no? Que haya, pues, depende de la patología en realidad. Y el granuloma es igual, tal cual, ¿ah? Un ratito, quiero ver algo. Ah, ya, ok. Vamos a ver. Una vez que se hace el proceso crónico, ¿no es cierto?, tiene que curarse. Esperemos que sí, a veces no se cura, pero lo ideal es que se cure. Entonces, ¿cómo es la secuencia de las heridas cuando se cura? Primero hay una injuria, viene una inflamación aguda, polimorfonucleares, si continúa la inflamación, se hace una inflamación crónica, mononucleares, y empieza a haber tejido de granulación.
¿no? Que ustedes deben haber visto en esas úlceras crónicas, estos pacientitos, tienes que encontrar o hacer que se forme el tejido de granulación y posteriormente del tejido de granulación se va a formar una cicatriz. Ustedes van a ver que cuando se cure esa úlcera no va a ser igualita a la piel, ¿no es cierto? No, va a tener que ser una cicatriz. Vamos a hablar ahorita después del tejido de granulación, pero esa es más o menos la secuencia, ¿no es cierto? La injuria celular, la inflamación aguda, crónica, tejido de granulación y cicatriz. Esa es la secuencia. Es lo mismo, vamos a ver acá mejor, este de acá. Las heridas pueden ser de dos tipos, ¿no es cierto? De primera intención y de segunda intención. El día 1, ¿okay? De la herida, esta es la secuencia más o menos de cómo es que se va formando la cicatriz. El día 1 se va formando un hematoma, sangre, porque lo primero que va a haber es sangre, neutrófilos y uno que otro macrófago. Al día 2 o 3 va a haber inflamación y empieza a aparecer el tejido de granulación inicial. O sea, a las 48 horas de la herida empieza a aparecer el tejido de granulación, que está formado por ¿quién? Por macrófagos, por un lado, fibroblastos, que va a iniciar la formación del colágeno tipo 3. ¿Qué pasa? Que esa herida tiene que de alguna manera rellenarse con algo. Y lo rellenas con colágeno. ¿Qué colágeno? Colágeno tipo 3. Hay una serie de colágenos, del 1 al 20. En este caso el 3 es el que predomina en este tipo de heridas. ¿Ya? En el día 4 a 6 ya está el tejido de granulación maduro, por así decirlo, bien desarrollado. Y el tejido de granulación está formado por esto, por vasos sanguíneos y por fibroblastos. Eso es tejido de granulación. Ustedes cuando han hecho una limpieza de herida, ¿no? Limpian hasta que sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tiene que haber vasos, porque eso me indica que está formando un tejido de granulación, si se está curando esta úlcera, esta herida. En la semana 2 ya empieza el blanqueado, empieza ya el tejido a regenerarse. Colágeno, proliferación de fibroblastos, disminuyen ya las células, ya no hay edema y regresionan los vasos. O sea, ya hay más con el tejido conectivo, ya no hay tanto vaso sanguíneo. En el primer mes ya es la cicatriz, tejido conectivo sin célula, ya no hay inflamación y está cubierto por epidermis normal. Lamentablemente los anexos se destruyen, ¿no? El pelo, las glándulas que hayan ahí, ecrinas, sudoríparas, sebáceas, lo que son anexos de la piel, ya no van a existir. Va a haber solamente epidermis. Ese es el tejido de granulación. El tejido de granulación está formado ¿por qué? Por vasos y por fibroblastos. ¿Gracias a quién? A una molécula que es el VEGF, ¿no? Que es el factor de crecimiento vascular, epidérmico. Necesitas tener ese factor de crecimiento para que se formen los vasos. Vean cómo acá empiezan a salir yemitas y poco a poco se van tiñendo los vasos. Y aquí se ve el tejido de granulación, ¿no? Fácil, si deben haber visto alguna vez, ¿no? En una úlcera, es como, está granulado, ¿no? Por eso se llama tejido de granulación. Y está formado, como les digo, por vasos y por fibroblastos. Ok, en el proceso de la cicatrización tú puedes tener alteraciones en la cicatrización o que no cicatrice bien y tengas una dehiscencia, que se ve mucho en pacientes diabéticos, por ejemplo, o que cicatrice en forma muy exagerada. Y ahí tenemos dos tipos de cicatriz, la hipertrófica y la queloide. ¿Y eso es por qué? Porque hay mayor producción de colágeno. El fibroblasto empieza a producir gran cantidad de colágeno, pero un colágeno amorfo, gordo, no ordenado. Normalmente el colágeno es ordenadito en una cicatriz bonita, pero en una cicatriz hipertrófica y una queloide, peor aún, el colágeno es de forma desordenada en esta zona de la dermis, ¿no? La diferencia entre queloide y hipertrófica es más clínico que histológico. El hipertrófica es cuando, si bien es cierto, hay cicatriz, pero no sobresale de la herida, ¿no es cierto?, inicial, de la que se formó. En cambio, la cicatriz queloide, la cicatriz sobresale en los márgenes o los límites de la herida inicial. Se hace una cosa pero enorme, ¿no? Espantosa, como esta de acá, de esta pacientita. Muy común en pacientes, ¿no? De raza negra y en zonas más queloides, que son pues el hombro, ¿no es cierto? La zona del tórax anterior, ese tipo de zonas que son más, tienen esa predisposición de hacer este tipo de cicatriz anómala. Muy bien, vamos ahora a trastornos hemodinámicos en general. Hablemos del edema. Para hablar de edema, tenemos que hablar de agua, y para hablar de agua tenemos que hablar de compartimentos, ¿no es cierto? Somos 60% agua nosotros, ¿no? Bueno, y en los extremos de la vida eso cambia un poco. Dentro de ellos, ¿ok?, el 40% está dentro del intracelular, entonces 60, el 40 está intracelular. El 20% es extracelular.
De ese 20%, ¿ok?, el 5% está en la sangre, o sea, en el plasma. Y el 15% está en el fluido intersticial. Ese 15% es el que a mí me interesa cuando hablo de edema. Porque el edema es eso finalmente, ¿no? Es la salida, ¿no es cierto?, de agua, ¿ok?, hacia el espacio intersticial. Y eso puede ser por varias causas. Para hablar también de edema, tenemos que hablar de la homeostasis del agua, o del balance del agua. Y para eso, nosotros utilizamos una serie de fuerzas, si se acuerdan muy bien, las fuerzas de Starling, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que eran dos? Que es la presión hidrostática, ¿ok?, y la presión oncótica, tanto hidrostática intravascular como extravascular, y la presión oncótica intravascular y extravascular. Muy bien, entonces, este es el lado arterial y este es el lado venoso de nuestro organismo. Cuando la sangre que viaja por la arteria, ¿ok?, acá predomina la filtración, ¿ok? Porque una vez que el capilar llega hacia la célula, tiene que botar su contenido, y lo bota gracias a que tiene una presión hidrostática mayor. Por lo tanto, hay una filtración. En el lado arterial se favorece la filtración, ¿ya? Porque hay mayor presión hidrostática. Una vez que está pasando, miren cómo va la presión, va disminuyendo de hidrostática. ¿Quién aumenta? La presión oncótica, porque las proteínas no salen del vaso sanguíneo. Entonces, si tú tienes un vaso en la cual la hidrostática, el agua va saliendo, ¿quién se va acumulando en el intravascular? Las proteínas. Y esto van a ejercer una presión, pero de reabsorción. Se dan cuenta que en el lado venoso, lo que predomina, ¿qué cosa es? La reabsorción. Gracias a que a las proteínas que están dentro del intravascular reabsorben agua. Y lo que se filtra tiene que reabsorberse en algún momento. Entonces, del 100% que se filtra, el 90% se reabsorbe y regresa por las venas hacia el lado derecho del corazón. Pero hay un 10% que no se reabsorbe, pero sí se filtra, y está en el espacio intersticial. ¿Qué hace ese 10%? Se reabsorbe o viaja a través de la linfa. Entonces, ese 10% se mete a los conductos linfáticos y, bueno, van por conducto torácico. Ustedes saben que eso ya drena por la aurícula derecha y se mezcla ya con la sangre venosa. Entonces, es importante que estas fuerzas, que son las fuerzas de Starling, estén en balance, ¿no es cierto? Un buen balance para que no haya edema. Bueno, acá tenemos el edema, la fobia, ustedes ya eso conocen más que yo, ustedes hacen más clínica. Y para que haya entonces edema, estas tres cosas que hemos hablado, presión hidrostática, presión oncótica o los vasos linfáticos, tiene que haber algún daño o una alteración, ¿no? Cualquiera de ellas, para que haya aumento o haya salida de líquido. Acá tenemos, por ejemplo, esta gráfica que ustedes ven acá. Miren cómo la flecha me dice que va hacia afuera, del intra al extra. ¿Es por qué? Porque hay mucha presión hidrostática. Entonces, cuando aumenta la presión hidrostática, entonces sale agua, ¿okay?, hacia el intra al intersticial. Ejemplo de patologías que aumentan la presión hidrostática. Por ejemplo, cuando hay un daño al retorno venoso, falla cardíaca, ¿okay?, pericarditis constrictiva, qué sé yo, eso que produce mayor presión hidrostática. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Cuando ven que la flechita de reabsorción es muy pequeña, eso quiere decir que las proteínas no están haciendo su función, y eso es porque tienes disminución de la presión oncótica, y eso puede ser por múltiples causas, ¿no es cierto? Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, qué sé yo, paciente desnutrido, cualquiera que altere las proteínas. Acá, por ejemplo, vemos, esto es el conducto linfático, y miren cómo hay un tumor, o algo que esté obstruyendo, ¿no es cierto? Y eso hace que haya edema. ¿Por qué? Porque en la parte, de ese 10% que debió reabsorberse por el conducto linfático, no lo hace. Y tiene ese edema, muy común en pacientes con cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, ¿no es cierto? Las pacientitas que les quitan los ganglios, le han quitado prácticamente el conducto linfático, entonces no hay donde se reabsorbe y empieza a edematizarse. Otro tipo de edema, que puede ser sistémico o local, por ejemplo, la anafilaxia, ¿no? En la anafilaxia que ha habido, hay gran vasodilatación, se sale el agua prácticamente, ¿ya? Es por los vasos, pero es sistémico, ¿no? El paciente se muere por una hipotensión. En sepsis también. Y local, tú tienes un edema local, claro, ¿no? El tumor, eso de lo que habíamos hablado de Paracelso, y eso es, por ejemplo, la inflamación. Tienes edema local. Entonces acá tenemos todas las causas de edema y otras, bueno, retención de sodio, que también es otra fisiopatología en la cual tú tienes mayor retención de líquidos, porque el sodio jala agua, ¿no? Siempre el sodio va con su molécula de agua alrededor. Muy bien, vamos a hablar ahora de hiperemia y congestión, que son dos términos que a veces lo utilizamos casi en lo mismo, pero son cosas diferentes.
La hiperemia, o bueno, vamos a ver acá primero, normal, tenemos una arteriola, tenemos una véndula, ¿no? Justo acá la unión. La hiperemia significa aumento del flujo sanguíneo. Ejemplo, en la inflamación. En la inflamación, ¿qué cosa hay? Vasodilatación, y por lo tanto llega más sangre oxigenada. Por eso el tejido es un color rojo, hiperémico. Es un proceso de tipo activo, no es pasivo. En cambio, la congestión, miren aquí, es más de un color cianótico, medio azulado. ¿Por qué? Porque el problema no es en la parte arterial, sino es en la parte venosa. Hay disminución, hay una obstrucción al flujo de salida de esta sangre venosa. Entonces tú tienes mayor cantidad de sangre, pero de tipo venosa. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. ¿No es cierto? Todo el corazón no bombea y toda la sangre se va hacia atrás. Entonces tú tienes congestión. Esto lo vamos a ver mejor cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero quede claro que hay unas celulitas que se pueden ver en estos tipos de patología, que es la célula de insuficiencia cardíaca y el hígado en nuez moscada, que ahorita lo voy a explicar mejor en otra lámina, ¿ya? Bien, la hemorragia es la salida de sangre del intra al extra, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una serie de signos que me indican hemorragia. Las petequias, por ejemplo, ¿no? Que son estas lesiones puntiformes como de cabecita de alfiler, que pueden medir de 1 a 2 milímetros, puede ser por presión aumentada, ¿ok? O por plaquetas defectuosas, ya, por plaquetas defectuosas o defectos en la coagulación. La púrpura es un poco más grande, incluso puede ser palpable, ¿no? 3 a 5 milímetros, parecido a las petequias, más grandes por traumatismos, vasculitis, por ejemplo, muy común, por ejemplo, la púrpura de Henoch-Schönlein, y la fragilidad vascular. La equimosis es más grande aún y eso es más subcutáneo, ya es más profundo, ¿no? La hemorragia puede medir de 1 hasta más centímetros, o sea, de 1 a 2 hasta más, ¿no? Y va a cambiar de color dependiendo, ¿no? De cómo va el metabolismo de la hemoglobina, ¿no? De rojo, verde, amarillento. Hemorragia por la rojo, bilirrubina y hemosiderina finalmente, que es ya más amarillenta. Y por último, la hemorragia que se da pues en cavidades, ¿no? El hemotórax, ya lo sabemos, hemoperitoneo, hemopericardio y hemartrosis. Bien, vamos a ver la trombosis, esto es importante también. La trombosis significa cuando generas tu trombos, ¿no? Dentro de un vaso. Y para que haya una trombosis, porque eso es patológico, tiene que haber alteración de cualquiera de estas tres factores que son la famosa triada de Virchow, ¿no es cierto? La triada de Virchow te dice que para que haya trombosis tiene que haber o una injuria endotelial, o un flujo sanguíneo anormal, o un estado de hipercoagulabilidad. Cualquiera de los tres, 2 de 3, 1 de 3, cualquiera, ¿ok? Y eso te va a producir un trombo, obviamente, y trombosis cuando es en demasía. Vamos a ver entonces el flujo. Como hemos visto, el flujo normal debe ser es axial, en el cual las células viajan en el centro del vaso. Cuando hay una éstasis, ¿ok? Lo que pasa es que se va a redistribuir estas celulitas. Como no hay velocidad, ¿no es cierto? Van las células a colocarse a los costados, en la pared de los vasos. Y eso es suficiente como para producir trombosis. O sea, dispara a la cascada para producir trombosis en la éstasis. El otro flujo anormal son las turbulencias, ¿no? Esos pequeños remolinos que pueden darse en el vaso sanguíneo. ¿Por qué se puede dar una turbulencia? Por ejemplo, acá, miren cómo el vaso está dilatado. ¿Dónde podemos ver esto? En los aneurismas. Los aneurismas producen estos pequeños remolinos en esas zonas y producen turbulencias y pueden producir trombosis. Acá, por ejemplo, es lo contrario, más bien que hay una obstrucción, algo está aplastando ahí y esto genera estos pequeños remolinos en las partes distales a la obstrucción. Y por último también se pueden ver en válvulas, ¿no? Pueden generar pequeños remolinitos y producir trombosis. Entonces, tanto el flujo de éstasis como turbulencias te producen trombosis. Bien, los trombos, de acuerdo a dónde se produzcan, tienen ciertas características importantes. Los trombos que se producen en el lado izquierdo de nuestro sistema cardiovascular, estamos hablando del lado arterial, ¿ya? Las arterias llevan sangre oxigenada, ¿ok? Pero a una gran velocidad. Entonces, acá los trombos se producen por turbulencias, no por éstasis. ¿Sí? Me dejo entender, porque en las venas no hay tanta velocidad. Ahí más bien los trombos se hacen por éstasis venoso.
no por turbulencia, bien raro. Más común las turbulencias se dan en la zona en la parte arterial de su sistema cardiovascular. ¿Por qué también se producen trombos en el lado arterial? Sobre todo porque hay lesión del endotelio, o sea, la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis no hay en venas, las aterosclerosis son de arterias. Entonces, ahí también es muy común que tú tengas un trombo. Con frecuencia son oclusivos, por ejemplo, en las coronarias, cerebral y femoral, y obviamente producen obstrucción. Las arterias que se forman, los trombos que se forman en la cavidad cardíaca, estamos hablando en la pared de las aurículas, los ventrículos y en el inicio de los grandes vasos, solo en el inicio, no después, se llaman trombos murales. ¿Tiene alguna característica especial? Ninguna. Es como cualquier trombo, solo que tiene un nombre especial nada más, porque están en esa zona. Son trombos murales. Acá vemos, por ejemplo, un trombo, ya que es una lesión redondeada prácticamente, y si ustedes ven, tiene dos colores, ¿no es cierto? Un color medio blanco y un color rojo. Blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Son como unas líneas, ¿sí? Estas son las famosas líneas de Zahn, Z-A-H-N. Estas líneas de Zahn se forman sobre todo en el lado arterial. No es 100% ahí, pero bueno, es más común en ese lado, y eso me indica a mí que este trombo se formó en una persona que ha estado viva. ¿Ya? Porque cuando una persona muere, la sangre se coagula, ¿okay? Y yo puedo confundir que murió de una trombosis, pero no es así. Los trombos en pacientes que se formaron in vivo hacen generalmente este tipo de líneas. Eso quiere decir que ha habido movimiento, ha habido velocidad. En cambio, en un paciente post-mortem, ¿no? Bueno, en un cuerpo post-mortem no hay ese tipo de líneas. Lo que hace la sangre, ¿qué cosa? Se asienta, ¿no? Se sienta la parte celular y queda arriba el plasma. Y es una coloración media amarillenta, ¿no? Y abajo es más rojito, ¿ok? Es diferente. En cambio acá no, acá ustedes ven blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Y eso se ve en histología así. Glóbulos rojos en rojo y blanco son plaquetas. Glóbulos rojos, plaquetas con fibrina, ¿no? Bien, en las venas se forman por éstasis, ahí sí, porque ustedes saben que en las venas no hay tanta velocidad, las venas no manejan mucha presión ni tampoco velocidades, a diferencia de las arterias. Son oclusivos, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, las famosas varices, ¿no? En donde pueden formar los trombos. En las varices superficiales no son tan malas, ¿no es cierto?, o peligrosas como las venas profundas, o sea, las varices en las venas profundas. En las varices superficiales lo que el paciente se queja es de congestión y de edema, siente que le pesan los pies, le molesta, ¿no? En cambio, en las venas profundas, si bien es cierto, no da síntomas, pero produce émbolos. Eso es lo malo, o sea, es tan contradictorio, ¿no? En las venas superficiales tiene síntomas, pero es muy raro que te hagas un émbolo en esa zona. En cambio, en las profundas no dan síntomas, pero sí embolizan. Ya, bueno, son el 90% de miembros inferiores. Otro tipo de trombos que se pueden formar es en las válvulas cardíacas, y ahí tienen otro nombre, son las famosas vegetaciones. Las vegetaciones pueden ser de tipo infecciosa, o sea, se forman por fragmentos o gran cantidad de bacterias, ¿no es cierto?, hongos, no sé, lo que sea infeccioso, y eso se llama endocarditis infecciosa. O puede ser trombótica, o sea, por sangre, ¿no es cierto?, no infecciosa, que es la endocarditis trombótica no bacteriana. O puede ser también por antígeno-anticuerpo o por trombos que se formen en las pacientes con lupus. Las pacientes con lupus tienen una alteración del anticuerpo antifosfolípido y hacen trombos. Y estos trombos que se forman en las válvulas cardíacas de pacientes lúpicas se llama endocarditis de Lippmann-Sachs. Tiene ese nombre en pacientes lúpicas, ¿ok? Ok, ¿qué pasa con estos trombos? ¿Qué sucede con estos trombos? ¿Se disuelven, no se disuelven? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puede pasar? Que se resuelvan, que es lo más común. Nosotros formamos trombos y se resuelven gracias a un buen sistema fibrinolítico. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar si no? Puede propagarse. ¿Qué significa propagarse? Que crece. Que aumenta en tamaño y puede ocluir, ¿no es cierto? O puede embolizarse. Miren, un pedazo del trombo se desprende y es un tromboembolismo. O puede organizarse, este trombo puede organizarse. ¿Qué significa organizarse? Empieza a crecer MEC dentro del trombo, o sea, tejido conectivo, con vasos adentro, se hace como se organiza este trombo. O puede recanalizarse,
O sea, se hacen unos pseudolúmenes dentro del mismo trombo. Ojo que acá para que pase eso tiene que pasar años de años, ¿ok? Y es más, estos tipos de trombos, los que tienen ya recanalización, son más resistentes a la proteólisis. Difícil que con medicamento puedas tú disolver ese trombo. Bien difícil, ¿ya? Porque ya está tan organizado, duro, compacto, que incluso hasta vasitos dentro tiene. Bien. El embolismo, hay dos tipos, ¿no es cierto? Tenemos, espérense, ya, el embolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar y el tromboembolismo sistémico. El tromboembolismo pulmonar es aquel que tiene que nacer de las venas, de los miembros inferiores. Trombosis de venas profundas, hemos hablado. Siguiendo la anatomía, las venas van hacia el lado derecho del corazón, ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Son cavidades, es una cavidad grande, y de ahí se va hacia el pulmón, y en el pulmón ya encuentra vasos más pequeñitos, y ahí es donde se enclavan. Por eso tiene que venir del sistema venoso. Famoso este enclavamiento de las venas, de los trombos, perdón, en las venas, o en las arterias también, en la bifurcación. Por eso hacen esta forma en silla de montar, ¿no? Este es el trombo. Muy común en las zonas de la bifurcación. Pueden ser pequeños, asintomáticos, o pueden ser tantos que pueden causarte muerte súbita. Insuficiencia cardíaca derecha o colapso, cuando es más o menos el 60% de los vasos están con trombos. Hemorragia pulmonar, hemorragia, infarto, hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha cuando son múltiples. En cambio, el tromboembolismo sistémico no va, sobre todo va hacia órganos que están por fuera ya del corazón, ¿ya? Va pues a coronarias, puede ir al cerebro, puede ir al intestino, que es muy común en pacientes adultos mayores, los trombos. Otro tipo de embolismo es el embolismo graso, sobre todo en huesos de gran tamaño, ¿no es cierto? Huesos largos, muy común en pacientes que han tenido fracturas de muslo del fémur. Pueden hacer un embolismo graso y va hacia el pulmón. Otro que emboliza bastante es el líquido amniótico, en pacientes obviamente embarazadas. El embolismo no solamente de líquidos, sino también de células tumorales. Los tumores pueden embolizar, y uno de los más comunes que emboliza es el tumor de células renales, de células claras del riñón, o sea, el carcinoma de células renales. Ese va por vena. Va por vena y se va hacia el pulmón, y por eso hay metástasis hacia el pulmón. Muy común en pacientes con cáncer de riñón, hagan con el tiempo metástasis a pulmón. ¿Qué más otro? Bueno, cuerpos extraños, etc. Bien, vamos ahora a qué es el infarto. El infarto, ya hemos hablado un poquito, es la zona de necrosis isquémica, ¿ok? Es una necrosis de tipo coagulativa, ¿okay? Por oclusión del aporte arterial o del drenaje venoso. El 99% de los casos de infarto es por trombos o émbolos. Un infarto se da sobre todo por un trombo o por un émbolo, en el 99% de los casos. El infarto también se ha dividido en dos. Eso es de acuerdo al cómo lo vio, ¿no? Cómo lo vemos. Hay un infarto de tipo rojo y un infarto de tipo blanco. Rojo o hemorrágico, o blanco o anémico. Y eso es porque el tejido se torna de ese color. El infarto rojo se da sobre todo por oclusiones venosas. Se cierra la vena, ¿no es cierto? Y la sangre empieza a extravasarse. Sobre todo se da en ¿dónde? En tejidos laxos. En los que tengan circulación dual. Es decir, por ejemplo, el pulmón. El pulmón tiene dos tipos de circulación, ¿no es cierto? Tienes la arteria bronquial y tenemos también las venas pulmonares, ¿ya? Entonces son circulación dual. Son en órganos en donde hay flujo lento y en los que se puede restablecer el flujo. En cambio, el infarto blanco es sobre todo de oclusiones de tipo arterial, tejidos sólidos, forma de cuña y que tienen solamente una sola circulación, no es dual. El infarto anémico entonces es circulación terminal. Este es el vaso de órgano y miren, probablemente la arteria debe estar acá donde se ha ocluido y toda esta zona que era territorio de esta arterita se muere. Por eso tiene forma de cuña y es blanco. En cambio, el infarto rojo es de órganos laxos, pulmón e intestino, son los más comunes. Ya acuérdense que son ricamente vascularizados. El intestino tiene hartas anastomosis, ¿no es cierto? O sea, hay su arco de Riolano y todas esas cosas. Ya, entonces, en ese tipo de órganos hay infarto rojo o hemorrágico y se ve. Y es irregular, no es en cuña, a diferencia del infarto blanco. Bien, y para terminar la parte de trastornos hemodinámicos, hablemos de shock. ¿Qué cosa es el shock? El shock es un estadio terminal
de múltiples enfermedades en la cual hay una insuficiencia, ¿ok?, del aporte sanguíneo a los órganos, ¿no? Entonces se caracteriza porque hay disminución del gasto cardíaco, ¿okay? Uno, y hay disminución del volumen efectivo circulante. Todo esto produce hipoperfusión, no solamente de un solo órgano, sino de todos mis órganos. Por eso el paciente se me muere. Es una hipoperfusión generalizada. El paciente viene con hipotensión, alteración en la perfusión e hipoxia tisular. Gracias a todo esto, ¿no? Menos gasto cardíaco y hay menor volumen efectivo circulante. Los tipos de shock son el cardiogénico, el hipovolémico, el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Obviamente en el cardiogénico lo que va a haber es disminución del gasto cardíaco, ¿no? Por diferentes causas. En el hipovolémico lo que hay es un volumen efectivo circulante disminuido. Por lo tanto, hay menos llegada de oxígeno a mis órganos. En el shock séptico también hay volumen efectivo circulante disminuido, igual que en el anafiláctico. Tanto el anafiláctico como el neurogénico, no son pacientes que les ponen las anestesias, por ejemplo, y que mueren, ¿no es cierto?, porque le pusieron anestesia. ¿Qué ha pasado acá? En el neurogénico, sobre todo, lo que hay es que el vaso sanguíneo pierde el tono. Normalmente tiene un tono, se está semicontraído. Entonces, cuando hay un shock de tipo neurogénico, hay una disminución del tono del vaso. Hay como una vasodilatación generalizada. Por lo tanto, hay hipotensión y el volumen efectivo circulante va a disminuir y el paciente se muere. ¿Ya? Bien, y para hablar de neoplasia, vamos a hablarlo, ya, ok. En la neoplasia, vamos a hablar después en cada uno de los órganos, los tipos de neoplasia, ¿no? Pero en general hay dos tipos de neoplasia, las benignas y las malignas, ¿ok? ¿Qué caracteriza una de otra? Como dice acá, en las benignas generalmente es pequeño la neoplasia, pero eso digo que es generalmente, porque por ejemplo tú puedes tener un melanoma, que es una pequeña manchita en el dedo del pie, y es totalmente maligno, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es bien delimitado, ¿ya? Muy bien, quiere decir que tú puedes delimitar muy bien al tejido, al órgano que está, o la neoplasia. Es de crecimiento lento, generalmente. No es invasivo, no es metastásico y es bien diferenciado. ¿Qué significa bien diferenciado? Yo veo el tejido y yo sé que eso viene de músculo liso, sé que esto es epitelio, sé que esto es estómago, sé que esto es colon. Quiere decir que todavía conserva sus características estructurales y de función. O sea, tiene la misma función de la célula que la originó. Todavía conserva, pues se llama bien diferenciado. En cambio, el maligno generalmente es un tumor grande, mal definido. Miren cómo acá se forman como si fuesen deditos, ¿no es cierto? Y se va metiendo. De rápido crecimiento con hemorragia y necrosis. ¿Por qué hay hemorragia y necrosis en un tejido, en una neoplasia maligna? Crece tan rápido que no le da tiempo al tejido de producir mayor vasos. Entonces se necrosa. ¿Okay? Y hay hemorragia. Cuando yo veo un tumor y veo necrosis y hemorragia, para mí eso es mal signo. O sea, eso no es bueno, probablemente sea una neoplasia maligna, ¿no? Cuando me viene el tumor a mí en fresco, ¿no? Y lo corto y veo hemorragia, necrosis, eso es maligno. Localmente invasivo, metastásico y es mal diferenciado o pobremente diferenciado. ¿Qué significa pobremente diferenciado? Que cuando yo veo la lámina, yo no sé de dónde será esta célula, no tengo la menor idea. O sea, no conserva la forma, ¿no?, de la célula estructuralmente, ni tampoco conserva la función. Ya no funciona como si fuese, no sé, pues si fuera un epitelio que forma queratina, ya no va a formar queratina. ¿Ok? Ya perdió, se desdiferenció completamente, ha hecho lo que le da la gana a la célula. De estos signos, ¿ok?, ¿cuál es el que me dice sí o sí es maligno? La metástasis. Porque tú puedes tener que ser mal definido, pero puede ser benigno, pero la metástasis sí o sí me indica que es maligno. No hay forma que un tumor benigno sea metastásico. Eso ya no existe, ¿no? La anaplasia es un término que se utiliza mucho en la neoplasia. Es un término más que todo histológico. Anaplasia significa células anormales, ¿no?, bizarras, malignas. Cuando yo te pongo ahí células anaplásicas, tú tienes que pensar que eso es maligno. ¿Ya? ¿Qué caracteriza? Primero, que la forma es totalmente amorfa, o sea, no tiene forma bonita la célula. Y otra cosa importante en la anaplasia es la presencia de mitosis. Ustedes ven acá, esto es mitosis, pero son mitosis atípicas. ¿Una célula puede hacer mitosis y puedo verla? Por supuesto que sí, los epitelios hacen mitosis a cada rato, pero mitosis atípicas, eso no es normal, eso es maligno. Acá, por ejemplo, vemos una mitosis que parece una Y, ¿no? Tripolar, bipolar, multipolar, ¿no?
Estos tipos de mitosis son malignas, son anómalas, y eso te indica a ti que esto es maligno 100%. Bien, vamos entonces ahora a la patología cardiovascular. Vamos a empezar primero con los vasos sanguíneos, ¿ok? Vamos a ver un poquito de histología de vasos. Los vasos sanguíneos hay dos, o en realidad tres, ¿no? Tenemos las arterias por un lado, y las venas y los capilares. Las arterias y las venas tienen la misma histología en cuanto al número de capas. Tenemos tres. La íntima, que es la más interna obviamente, la media y la adventicia. ¿Okay? Tanto vena como arteria tienen lo mismo. La diferencia es en el contenido de la pared de los vasos. Vamos a verlo ahorita. Vamos a hablar de arterias primero. En las arterias tú vas a encontrar arterias de gran calibre y de mediano calibre. Eso va a ser obviamente de acuerdo al tamaño del calibre del vaso. Pero histológicamente, porque yo no tengo a veces el vaso, simplemente la lámina, histológicamente las arterias pueden ser de dos tipos, musculares y elásticas. ¿Okay? ¿Qué hace que una sea diferente a otra? La muscular significa que en la capa media está llena de músculo liso. O sea, lo que diferencia es la capa media. ¿Por qué? La capa media de las arterias es la capa más desarrollada que tienen las arterias, ¿ok? Si tú tienes mucho músculo liso, eso es una arteria muscular. Pero si tú tienes músculo liso, pero predomina el elástico, o sea, la fibra elástica, esa es una arteria de tipo elástica, ¿ok? ¿Quiénes son elásticas? Tienen que ser todas esas arterias que soportan grandes presiones para que puedan distenderse y volver a regresar a su estado normal. Y esas son la aorta, por ejemplo. La aorta es una arteria elástica 100%, igual que la del callado y las que salen del callado, ¿no es cierto? El tronco y la subclavia y la carótida, si no mal no me equivoco, salen del callado. Las grandes arterias son elásticas porque soportan grandes presiones. En cambio, las otras arterias, las que irrigan a los músculos, por eso se llaman arterias musculares y porque tienen músculo liso, son las arterias que tienen en su capa media músculo liso. Por ejemplo, la pedia, la poplitea, la braquial, la radial, las que conocemos sobre todo por anatomía, ¿ok? Bien, luego tenemos a las arteriolas. Importante las arteriolas. ¿Por qué? Porque en su capa media tienen músculo liso. 3 a 6 capas, nada más. ¿Okay? Las otras que son las musculares tienen más de 10 capas, 20 capas, pero las arteriolas, que son arterias de pequeño calibre, ¿okay? Tienen 3 a 6 capas. Y algo importante, son las que controlan la presión arterial, ¿no es cierto? La presión arterial se controla con las arteriolas, no se controla con la aorta. Acordarse que la aorta tenemos una sola, por lo tanto, su área de superficie, su área es de 2.5 centímetros nomás, ¿no? En cambio, las arteriolas tenemos millones. Si tú cortas todas las arteriolas, que tienes un área enorme, entonces mejor te conviene manejar la presión con la arteriola que con la aorta. La aorta solo hay una, las arteriolas hay un montón, ¿no? Con la vasoconstricción arteriolar y la vasodilatación arteriolar, tú controlas la presión arterial. Bien, las venas, todas tienen lo mismo, ¿ah? Tienen íntima, media, adventicia. Acá sí no hay vena muscular ni vena elástica, no existe eso, solamente en las arterias. Y por último tenemos a los capilares. Ven acá, los capilares, ¿qué se caracterizan? ¿Por qué? Porque solamente tienen célula endotelial. No tienen capa media, no tienen adventicia. ¿Por qué? Porque los capilares, ¿cuál es la función? Intercambio. Entonces tú necesitas que sea una pared muy delgadita. Lo más delgado que tenemos es epitelio simple plano. Y el epitelio simple plano de este capilar se llama célula endotelial. ¿Ok? Lo que sí tiene alrededor son unas células que se llaman pericitos. Estos pericitos son como que células que nutren a los capilares, ¿no? Y de alguna manera son las que también, cuando hay muerte, ellas van a producir las células endoteliales, ¿ya? Los pericitos. Muy bien. Esta es la histología, entonces. Esto es arteria. Se dan cuenta que la arteria tiene la capa media más desarrollada que la vena. La vena solamente muy poco. En cambio, lo que sí tiene bien desarrollado la vena es la adventicia. Tiene bastante tejido conectivo. Bien, estos son los tipos de arteria. Esta será muscular, por un músculo liso, y esta será elástica, o sea, aorta, ¿no? Y no olvidarse que afuera, en la adventicia, tenemos a la vasa vasorum, ¿no? Que es el vaso del vaso, y tenemos también al nervio, ¿ya? Que es el nervo vasorum. Ahora, los capilares. En histología también hay 3 tipos de capilares. Continuos, miren, esta es la célula endotelial y no hay huecos entre ellos, por eso se llama capilar continuo, no hay ninguna rendija.
Luego tenemos los capilares fenestrados. Se dan cuenta que en la célula endotelial dentro tiene fenestras, tiene huecos. Importante para el intercambio. Por lo tanto, ¿en qué órganos habrán capilares fenestrados? Tiene que ser en aquellos órganos en los cuales haya mucho intercambio. Ahí tenemos a las vellosidades intestinales, las glándulas endocrinas, ¿no? Los vasos, acuérdense que las hormonas tienen que viajar por sangre. Entonces necesitan las glándulas endocrinas tener ese tipo de capilar para que puedan ingresar al vaso sanguíneo. Y el glomérulo. El glomérulo hace bastante intercambio. El otro tipo de capilar es el discontinuo. Se dan cuenta que, miren, este es el endotelio, la célula endotelial, y hay una rendija, un hueco. Por eso se llama discontinuo, a diferencia del continuo, ¿ok? Y esto se ve en órganos, sobre todo, que tengan que ver con el tejido hematopoyético, ¿no? Hígado, médula ósea y vaso. Vaso de órgano, ¿eh? Con B grande. En cambio, el capilar continuo se ve en la grasa, en el músculo, en el sistema nervioso y en el pulmón. El pulmón también tiene capilar de tipo continuo. Muy bien, esto vamos a pasarlo acá. Vamos a empezar con esto entonces. Vamos a hablar entonces ya de patología de los vasos sanguíneos. Y ahí tenemos a la arterioesclerosis. La arteriosclerosis no significa nada más que endurecimiento de las arterias. Es bastante genérico este término. ¿Por qué? Porque la arteriosclerosis incluyen estas tres patologías, que algunas veces no hemos dicho de repente indistintamente. La arterioloesclerosis, la esclerosis de la media y la ateroesclerosis. ¿Okay? Todas ellas forman parte de un complejo que se llama arterioesclerosis. Todas ellas de alguna manera indican o tienen como común, ¿no?, que es el endurecimiento de las arterias. Cuando yo digo arterioloesclerosis, yo hablo de ¿quién? De vasos de pequeño y mediano calibre, o sea, de las arteriolas. ¿Okay? Y hay variantes. Obviamente esto es histología, no es parte clínica. Es variante hialina y la variante hiperplástica. Ok, pero antes, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Luego tenemos la esclerosis de la media, que es en mayores de 50 años, depósitos de calcio y no significa nada clínicamente. Y luego la ateroesclerosis. Vamos a empezar con esto y de ahí vamos después a desarrollar las demás. Muy bien, la ateroesclerosis, ¿qué significa? La ateroesclerosis no es más que nada la inflamación de la célula endotelial, que se va a manifestar con la producción de ateromas, ya que lo vamos a ver ahorita qué cosas son. Entonces, en realidad es una inflamación de la célula endotelial. Ella responde ante una noxa. ¿Cuál es la noxa para que responda a la célula endotelial? Se habla de muchos factores. Dentro de ellos son el colesterol, o sea, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el tabaco, que estas sustancias que uno inhala, algunos agentes infecciosos tipo herpes, citomegalovirus, que se ha encontrado en pacientes con los ateromas. No se sabe muy bien si es una coincidencia, ¿okay?, o es que es parte de la patología. Aún no está muy bien establecido. Otros factores que tengan que ver que inflamen a la célula endotelial, las hiperlipidemias, ¿no es cierto? La diabetes, el LDL alto y otros factores que son los factores genéticos, ¿no?, que no se pueden modificar como hemos visto allí. Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuál es la patogenia de esta enfermedad? Tenemos acá el vasito, ustedes ya saben, íntima, ¿no?, que está formado por el endotelio, músculo liso, estamos en una arteria muscular, y la adventicia. Entonces, cuando hay una injuria endotelial crónica, como dice allí, ¿no?, hiperlipidemia, hipertensión, cigarrillo, qué sé yo, la homocisteinemia también produce ateromas. Esto genera que la célula endotelial ya empieza a inflamarse, a responder. ¿Cómo responde? Aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, llama y empieza a producir ciertas citoquinas inflamatorias, la célula endotelial, y llama a la inflamación. ¿Sobre todo a quién? A los monocitos, también a los polimorfonucleares y las plaquetas. Entonces hay una disfunción del endotelio, aumenta la permeabilidad, ¿okay?, y empiezan los leucocitos a adherirse a la pared del vaso sanguíneo. Una vez que se adhieren, ¿okay?, empieza a haber inflamación dentro de la íntima, debajo de la célula endotelial, compuesta ¿por quién? Por macrófagos, los cuales van a reclutar, ¿qué cosa? Músculo liso. Okay. Empiezan a llamar células musculares lisas, debajo de la íntima. Todo esto es debajo de la célula endotelial.
Posteriormente, el colesterol elevado que tienen y el LDL empieza a oxidarse y los macrófagos empiezan a digerir esa grasa y empiezan a formarse o a depositarse los famosos macrófagos espumosos, que son estos de acá. Miren el macrófago y dentro hay grasita. Empieza a haber linfocitos, ¿no? Lo que ya venían en la inflamación, músculo liso, ¿ok? Y empieza a formarse el famoso ateroma. El ateroma está formado por dos partes, por un casquete, que es este de acá, y por un centro necrótico. El casquete está formado ¿por quién? Por la célula endotelial, músculo liso y células inflamatorias. O sea, es como que el casquito, ¿no es cierto? La capita, la cascarita de lo que adentro está el tejido muerto, porque adentro tenemos el centro necrótico, formado por debris celular, grasa, linfocitos y macrófagos espumosos. Y MEC, o sea, matriz extracelular. Ya todo eso forma el ateroma. Entonces el ateroma está formado por, perdón, vamos a ponerlo acá están, por dos partes, ¿no? El casquete que vemos aquí, músculo liso, macrófagos espumosos, y por dentro tenemos el centro necrótico, formado por macrófagos espumosos, calcio, porque puede calcificarse porque hay muerte celular y por lo tanto se deposita el calcio, y estas que ustedes ven acá como si fuesen espinitas, ¿no es cierto? Estos son cristales de colesterol. También encontramos cristales de colesterol dentro de la placa ateromatosa. Bien, pero la aterosclerosis en la morfología puede empezar como una estría grasa, que es esto de acá. No se ve muy bien acá, no me ayuda mucho la luz, pero hay como rayitas amarillas. Histológicamente, ¿cómo se va a ver? Debajo del endotelio, que es esta célula epitelial plana, encontramos estas celulitas. ¿Qué son? Macrófagos espumosos. Acá no se formó ningún casquete, no se formó ningún centro necrótico. Simplemente es macrófagos que han comido grasa. Eso se llama estría grasa, que puede haber desde la niñez, por supuesto. ¿Puede evolucionar a un ateroma? Puede que sí, como que puede que no tampoco. O sea, no se ha demostrado 100% que de una estría grasa pase a ser una placa ateromatosa. ¿Ok? El otro es la placa ateromatosa, ¿no es cierto? Que es la que hemos visto anteriormente, y existe lo que llamamos placa complicada. ¿A qué se llama placa ateromatosa complicada? Cuando encuentras fisuras en el ateroma, hemorragia en el ateroma, calcificación y úlceras. ¿Por qué se llama complicada? Porque puede trombosarse, puede desprenderse, ¿no es cierto? Y generar alguna sintomatología. Porque en realidad los ateromas no causan sintomatología, no están años de años hasta que se complican. Y acá lo vemos, miren, este es el ateroma, todo esto es, porque esta es la media. La íntima, miren qué grande está, en realidad no es una íntima, en realidad esto es un ateroma. Y dentro que tenemos el centro necrótico, ven como unos palitos blancos, esos son los cristales de colesterol, que no se tiñen en el HY. Y arriba, ¿qué hay? Hemorragia, esa es una placa complicada, hemorrágica. Muy bien, nuevamente lo mismo, ¿es cierto? Placa, el casquete, el centro necrótico. Existen dos tipos de placa ateromatosa. La placa ateromatosa estable y la inestable. No sé si eso está acá. Ah, ya. Esto lo vamos a ver ahorita, pero después lo vemos. Esto de acá son los lugares de frecuencia, en orden de frecuencia de la aterosclerosis. Hablemos de aterosclerosis en adultos, ¿no? Porque en niños es raro, no existe en realidad, a menos que tenga alguna patología de base del metabolismo de las grasas, ¿no? Pero generalmente no existe. En primer lugar, tenemos que las placas ateromatosas sobre todo están en la aorta abdominal y en las ilíacas. Es el primer lugar donde vas a encontrar placas ateromatosas. Y es allí donde hay, pues, estas placas pueden producir obstrucción y pueden producir isquemia intestinal. Es muy común, no sé si han visto ustedes los viejitos que vienen con necrosado el intestino. Y es porque probablemente hayan tenido su placa ateromatosa años de años y ya se obstruyó tanto, el paciente comió, ¿no es cierto? Y eso hizo que aumente el flujo sanguíneo, porque cuando uno come tiene que aumentar el flujo sanguíneo a nivel esplácnico, y como está cerrado el vaso, produce isquemia. ¿Ya? Entonces es muy común esto en adultos mayores. En segundo lugar, las arterias coronarias, donde hay placas. En tercer lugar, la aorta torácica, femoral y las popliteas. En cuarto lugar, la carótida interna. Y en quinto lugar, sobre todo, es el polígono de Willis, en donde encontramos sobre todo en la arteria cerebral media y en la basilar, en la arteria basilar del polígono. Bien, ¿cuál es entonces ahora, qué pasa con esta placa? ¿Por qué es tan grave, no es cierto, tener un ateroma? Acá tenemos una placa, ya hemos visto cómo se forma, y puede ser una placa de tipo vulnerable, o estable o inestable. ¿A qué le llamamos placa estable? Cuando el casquete ya es más grueso, entonces es difícil que se rompa.
En cambio, la placa que es vulnerable o inestable es aquella en la cual tienes más centro necrótico y tienes el casquete más delgado. Entonces es más fácil que esa se fisure, se rompa y hagas una complicación. ¿Qué complicaciones puede haber en estas placas? Que se rompan. Muy bien, y si se rompen, pueden producir hemorragia o un aneurisma, porque van a romperse y van a ir disecando la pared de la arteria, ¿no es cierto? Y se van haciendo un aneurisma. Pueden ocluirse, ¿ok? Ya sea por un trombo, es decir, se rompe la placa, se hace una trombosis y ocluye. O puede que se ocluya ella misma cuando va creciendo, ¿no es cierto? Más del 70% se considera ya una estenosis crítica de un vaso sanguíneo. Esta es la aterosclerosis de Monkeberg. ¿A qué se llama aterosclerosis de Monkeberg? Su nombre lo dice, esclerosis, o también llamada esclerosis de la media. Quiere decir que la media, la capa media se esclerosa, ya no es la íntima. En las aterosclerosis el problema es la íntima, acá el problema es la media. ¿Okay? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Empieza a haber calcificación de tipo distrófica en la capa media de las arterias. Y si ha habido calcificación distrófica, ¿eso qué me indica? Que ha habido muerte, ¿no es cierto? Esto no se sabe muy bien la causa, aparentemente se ve en pacientes añosos. Ya es parte del envejecimiento que todos vamos a tener en algún momento. Por eso esto no causa síntomas ni signos. Es simplemente un envejecimiento de la arteria. Ha muerto, ¿ok? O sea, ha habido necrosis, apoptosis, qué sé yo, muerto, y se ha ido acumulando el calcio dentro de la capa media del vaso sanguíneo. ¿Ya? Así que si las ponemos o si encuentran un resultado, ¿no?, de patología donde dice esclerosis de Monkeberg, no se asusten porque no es más que parte del envejecimiento de las arterias. No tiene significancia clínica. Bien, vamos a dar un poco de hipertensión arterial y ahí hablaremos de la arteriolesclerosis. No crean que nos hemos olvidado porque ahí tenemos que ver la arteriolesclerosis. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica, ¿no es cierto?, causada pues por múltiples realidades, multifactorial, en la cual el problema es que puede haber un problema, teniendo la fórmula, ¿no es cierto?, de presión arterial que es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica, la alteración de alguna de ellas puede causarte cambios en la presión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial sistémica, vamos a hablar sobre todo del daño que se da en las arteriolas. ¿Okay? Porque hay un daño, una lesión patológica arteriolar en la hipertensión arterial, no por nada, ¿no es cierto? La presión arterial la manejan las arteriolas. Vamos a ver. Entonces tenemos acá 3 tipos de hipertensión. La primaria, de etiología desconocida, en donde hay factores genéticos y ambientales, ustedes ya lo conocen mejor que yo eso, y histológicamente el daño en el vaso se llama arterioloesclerosis hialina. ¿Ok? Y ustedes ven acá, esta es una arteriola y parece ser que empieza a extravasarse proteínas hacia la pared del vaso y se acumulan en este material rosado, hialino. Por eso se llama arterioloesclerosis hialina. Ya, esa es de la hipertensión arterial benigna. Lo mismo se ve en la diabetes. La diabetes también hace ese mismo cambio. Cuando hablemos la parte de endocrinología, vamos a hablar de diabetes, van a ver que es lo mismo que sucede. La hipertensión arterial secundaria, bueno, la histología va a ser de acuerdo a la causa, eso se hablará en su debido momento. Y la maligna, que es la complicación de la primaria o la secundaria, en la cual el curso clínico es acelerado, ¿no? Y acá lo que hay es una arterioloesclerosis hiperplásica. Y como su nombre lo dice, hiperplásica, quiere decir que hay aumento en el número de algo, ¿no es cierto? En este caso, si ustedes ven aquí, ven que el vasito tiene como varias capas alrededor. ¿Okay? Se empieza a depositar también un material proteináceo, parece ser que es músculo también, y se da alrededor del vasito, como si fuesen capas de cebolla. Por eso se llama hiperplástica, son varias capitas, ¿ya? Si esto se ve en el riñón, se llama nefroesclerosis maligna. No saben que la hipertensión afecta a todo órgano, dentro de ellos el riñón, y ahí se llama nefroesclerosis maligna. Entonces no olvidarse que en la primaria es una arteriolesclerosis hialina y en la secundaria, miren, es una arteriolesclerosis de tipo hiperplásica. Obviamente, esto es solamente histológico, ¿no? Clínico, imposible de que lo vean. Vamos a ver ahora los aneurismas. Los aneurismas es una patología en la cual hay una dilatación de la pared del vaso, sobre todo de las arterias, porque es de arterias en realidad. Y los aneurismas pueden ser de 2 tipos, los verdaderos aneurismas y los falsos aneurismas, así como los divertículos verdaderos y falsos, así como
Sí, de falsos, igual, acá también en los verdaderos y los falsos. ¿Qué diferencia uno de otro? El verdadero aneurisma, se dan cuenta que la dilatación del vaso es de las 3 capas. Las 3 capas están comprometidas. O sea, en realidad es un verdadero aneurisma, se ha dilatado todo el vaso, ¿no es cierto? Las 3 capas. Y a su vez, el verdadero aneurisma son de 2 tipos. El sacular, ven que forma como un saquito, y el fusiforme. En realidad todo el diámetro del vaso está dilatado, como si fuese un muso, ¿no? En cambio, el falso aneurisma, en realidad, no es que se ha dilatado. Se dan cuenta que ha habido como una ruptura de la pared del vaso y la sangre, hay un hematoma en realidad entre las capas del vaso. Entonces parece un aneurisma, ¿no? Porque tú lo ves, si tú no lo cortases y lo ves así nomás, está dilatadito una zona. Pero en realidad eso es un hematoma que se comunica con el intravascular. Esto puede ir disecando, por supuesto, y hacer una disección, ¿no es cierto? Va metiéndose y va separando las capas del vaso sanguíneo. Ese es un falso aneurisma. Los verdaderos son estos de acá. El aneurisma micótico es la infección de la pared que debilita su pared. Bueno, estamos acá. Por una infección debilita la pared del vaso, ¿no es cierto? Generalmente micótico, por ejemplo, la sífilis, ¿no? Aunque ya no se ve mucho porque ya hay tratamiento, gracias a Dios, pero puede dar un aneurisma. ¿Cuál es la causa más frecuente de aneurisma? La aterosclerosis. Por lo tanto, ¿dónde vas a ver más aneurismas? De la aorta abdominal, ¿no es cierto? Porque dije que la principal, donde hay más ateromas es en la aorta abdominal. Por lo tanto, allí hay más riesgo de hacer un aneurisma. Y también, si es aterosclerosis, si es por hipertensión en la aorta torácica. Ya la aorta torácica también produce aneurismas. Una patología que se ve mucho en los aneurismas es que puede haber una alteración en la composición de la pared del vaso. Y eso se llama degeneración quística de la media, o sea, de la capa media, ¿no es cierto? Porque estos aneurismas se puede ver en personas, por ejemplo, con síndrome de Marfan, en la cual tú tienes una alteración de la MEC, o sea, de la matriz, y hace que la pared sea muy lábil, ¿no? Entonces sea más fácil de que protruya y haga un aneurisma. En la degeneración quística de la media lo que hay es una disminución de las células musculares lisas y aumentan los glicosaminglicanos, ¿no? Que es parte de la MEC también. Entonces se hace una pared más laxa. Fácilmente se puede dilatar y hacer un aneurisma, ¿no? Se llama degeneración quística de la media. Bien, tipo de aneurisma. Ok, tenemos aquí el aneurisma de la aorta ascendente, sobre todo es de sífilis. Sífilis sobre todo es aneurisma ahí arriba, en la aorta ascendente. Y acá terminamos con esto. Los micóticos, o sea, los que son infecciosos, sobre todo es de aorta abdominal y torácica, y los de la aterosclerosis, miren, donde está justo en la bifurcación de las ilíacas, ¿no es cierto? De la aorta abdominal, ahí, en las ilíacas y en la aorta abdominal, aterosclerosis. Y otro tipo de aterosclerosis, de aneurisma, perdón, es el aneurisma en cereza, o fresa que le llaman, que es sobre todo del polígono de Willis, muy común en esa zona. Y otro importante aneurisma es en la enfermedad de la arteria coronaria, puede ser congénito o en la enfermedad de Kawasaki, que lo vamos a ver cuando hablemos de vasculitis en Kawasaki. Ya, estos son los aneurismas. Miren, este es el fusiforme. El fusiforme es más común de la aterosclerosis, ¿ok? Y el sacular es más común de la sífilis. La sífilis es un aneurisma de tipo sacular, sobre todo de aorta ascendente. Bien, bueno, como he visto, causas hipertensión arterial, defectos hereditarios, ¿ok? La disección de la aorta, sobre todo de la aorta ascendente y del callado, hace que se separen, ¿no es cierto?, la pared de los vasos y formen 2 pseudolúmenes, o un pseudolumen y un lumen verdadero en realidad. Es una emergencia en realidad, porque en algún momento esto puede terminar en una hemorragia masiva. Bien, los aneurismas en Berry, que es en cereza, son los aneurismas que se dan en el polígono de Willis. Son chiquititos, generalmente uno nace con esa alteración, ¿no? Esa patología.